A ver si se me escucha y si no, de verdad lo cojo, pero yo creo que prefiero hacer el esfuerzo con la voz. Muchísimas gracias desde luego a Chema por invitarme, al Ateneo por la iniciativa, ¿no? Porque, tengo que confesarlo, yo llevo 27 años en Martín Codas, la bodega tiene 35 años y damos pues charlas por todo el mundo. Nos llaman de todas partes pues, para hablar de cooperativismo, para hablar de Rías Baixas, para hablar del vino, pues porque es un tema que siempre además está muy vinculado a la cultura y muy vinculado a la actividad económica, tiene muchísimos matices como para poder escucharlo. Es la primera vez que alguien me llama para hablar en Pontevedra, ¿no? Y eso, pero las cosas son así, nos pasa a nosotros mismos, es decir, muchas veces no valoramos precisamente lo que tenemos más cerca, o no escuchamos. Y entonces es el hecho de que te digan, bueno, pues durante una hora quiero escuchar, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace tu empresa? ¿Y qué hace por su entorno? ¿Y qué hace por sus socios? ¿Y qué hace por su sociedad? ¿Y qué hace por su cultura? Pues es muy de agradecer. Y por supuesto lo mismo lo hago extensivo a todos los que hoy estáis aquí, con una tarde maravillosa, con un montón de actividades en Pontevedra, alternativas que hacer y querer escuchar, bueno, lo que es una cooperativa, una bodega como Bodegas Martín Codas, que el vino lo conocéis, pero estoy seguro de que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy aquí seguramente que os sorprendan, ¿no? Yo me siento muy cómodo porque mi entorno es este, a pesar de todas las cosas que haya dicho Chema, después de tantos años, y ya son muchos, 27 en el mundo del vino, toda mi vida profesional estuvo en el sector agroalimentario, y después de todos esos años, cuando me presentan, y esta vez es la única parte que le reprocho a Chema que no dijo, es la que a mí más me gusta y por la que más yo me presento. Cuando me preguntan, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Digo, soy viticultor. Y antes no lo era. Me hice viticultor, llevo 27 años en Martín Codas y entré de socio y de viticultor en el 2002, hace ahora 20 años. Y desde entonces pues me ha cambiado la vida. Me ha hecho ver las cosas además de otra manera que me ha ayudado mucho. Yo era un ejecutivo, venía de multinacional, de empresas y de estar siempre pues pidiendo el retorno de la inversión al día siguiente, de Exceles, mirando allí pues eso, cuánto íbamos a tardar en recuperar aquello, los riesgos, etcétera, ¿no? Y de repente pues la viña me enseñó a ver las cosas de otra manera. Cuando yo me hice viticultor, mis socios, mis consocios me decían, Juan, tranquilo, porque te lo tienes que tomar con mucha paciencia. De hecho, yo llegué a casa y le dije a mi mujer, le dije, cariño, vamos a ser viticultores. Y dijo, ¡ay, qué bonito! Y le dije, bueno, te voy a explicar todo. Esto implica que durante los próximos 5 años se acabaron las vacaciones, y entonces todo va a tener que ir para la viña. Y dijo, bueno, vale, si son 5 años, pues vale, pues lo haré. Pasaron los 5 años y un año de sequía, un año de muchísima botrytis, un año de muchos problemas, total que en aquel año no tuvimos tampoco uva ninguna. Le dije, si hubiéramos puesto riego, habríamos evitado la sequía y es más, habríamos ganado un año y habría entrado en producción un año antes, ¿no? Entonces vamos a poner riego. Y dijo, ¿cómo se te ocurrió antes? Pues porque estos son 2 años más sin vacaciones, ¿no? Y entonces pusimos el riego, aquel año no dejó de llover, estuvo lloviendo todo el año, es que no lo estrenamos, ¿no? Estuvo lloviendo todo el año, ¿no? Bueno, al final, mis otros viticultores, mis consocios de la cooperativa, tenían razón, me decían, Juan, rompe ese retorno de la inversión, porque la viña, todo lo que tú le des, te lo va a devolver, y te lo va a devolver con creces. Y han pasado 20 años y ahora estoy precisamente plantando 2 hectáreas más, ¿no? Mañana estaré iniciando la plantación, bueno, ya está todo el suelo preparado, ya en San Vicente do Grove, pegado a la capilla de San Vicente, va a ser la viña más occidental de España, la más atlántica, al extremo, saliendo ya casi de la ría hacia el Atlántico, ¿no? Bueno, con mis años, plantar eso ahora y pensar otra vez en esperar otros 5 años, otros 7 años, pero es que es un proyecto vital, es un proyecto de vida que me ha hecho ver las cosas de otra manera. Por eso pongo esta imagen, la primera, ¿no? Porque es un momento muy importante. Por eso estoy tan cómodo aquí, porque estoy debajo de una parra, ¿no? Entonces felicito a Mauro por esta alegoría, aquí están las uvas y aquí está la parra. Y es donde yo me siento a gusto. Yo muchas veces, yo no puedo dedicarme a trabajar en la viña, pero sí que muchas veces, cuando salgo de la bodega y salgo muy estresado, a las 7 de la tarde, me paso por mi viña, deshojo un poquito, quito los desnieto y demás y tal, y me voy relajado para casa y me voy tranquilo, porque debajo de la viña es donde me encuentro feliz, ¿no? Así que hoy, debajo de esta parra, de verdad, Mauro, enhorabuena y felicidades, ¿no? Y iba a hablar de este momento tan bonito que tenemos en la viña en el mes de mayo, que para nosotros, para los viticultores, es el más importante, porque es el momento de la floración y el cuajado. Hasta ahora hemos visto lo que ha brotado, ya sabemos que no viene tan abundante como otros años, pero bueno,
estos últimos días parece que se recuperó y que podemos tener una cosecha buena, no extraordinaria como la de los años pasados en cuanto a abundancia, pero todo va a depender de lo que ocurra en el mes de mayo. Primero tendremos la floración, saldrán esas florecitas que cuajarán y se convertirán en esa fruta, en esas pequeñas uvitas, que claro, pero ahí va a depender mucho que durante todo ese mes de mayo pues no tengamos lluvias fuertes justo durante esos días, finales de mayo, primeros de junio, y que ese momento de floración, ese maravilloso momento de floración, que llegue a ese cuajado perfecto para tener ese suelo. Me ruborizo hablar de estas cosas delante de Carmen Martínez, ¿no?, que está allí detrás, y a la cual debemos no solo nuestra bodega, proyectos importantísimos. Esta mañana hemos tenido 20 bodegas de toda España, de las más importantes, y de González Díaz, Torres, de las más importantes. Y todos están asustados, no de nosotros, están asustados de Rías Baixas. Ahora vienen todos, hasta viene Vega Sicilia y compran Rías Baixas, por decir una de las últimas, pero Torres ha venido, González Díaz, todos ellos tienen inversiones aquí, y todos han venido hacia aquí, y todos están asustados, por supuesto, de lo bonito que es esto, pero están asustados del nivel tecnológico de nuestra viticultura y de lo que hemos aprendido en muchos años, de lo que hemos aprendido en pocos años, ¿no? Porque realmente el mundo de la viticultura es de siglos, pero en los últimos 20 años yo creo que hemos avanzado más en el conocimiento, en la ciencia, hemos avanzado más que en siglos anteriores, ¿no? Y eso es lo que nos permite tener hoy una de las denominaciones de origen, yo creo que ejemplares, y buena prueba de ello es que los principales inversores o las principales empresas pues están eligiendo nuestra denominación para venir, ¿no? Todo lo que sabemos y mucho de lo que hemos aprendido de proyectos de investigación, de innovación, que es de lo que va la jornada, pues se lo debemos a la misión biológica y, por supuesto, a Carmen Martínez, ¿no? Muchos grandes proyectos hemos tenido, ya sabéis, que hemos echado muchísimas horas en la viña, en la bodega, y con proyectos muy ilusionantes, ¿no?, y que han transformado nuestra empresa. Pero vamos a hablar de ella, de cómo nació, de cómo fue desde ese 1985, donde 50 viticultores emprendedores, cuando tenían todo vendido, ellos tenían, en aquel momento, hacer vino en Cambados, era, bueno, pues venderlo en los bares de Cambados, y la gente que llegaba por allí, si ganamos la fiesta del albarillo, ya no digamos, tenías el vino vendido para 3 años, ¿no? Pero algunos tuvieron la visión y dijeron, caramba, a cada vez vienen más periodistas, más entendidos en el mundo del vino, y dicen que esta uva puede ser una de las mejores del mundo, incluso, decían, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Y parece que además ahora estamos recuperando y estamos en un proceso de reconversión y se están arrancando aquellas variedades muy productivas, híbridas, que aguantaban enfermedades, cuando a la gente lo único que querían era beber y beber cantidad, pero no importaba la calidad, ¿no? Y poco a poco, en los años 80, se fue recuperando la vitis vinífera, que había desaparecido por la filoxera. Afortunadamente quedaron algunos reductos, algunas plantas de vitis vinífera albariño en zonas que se fueron recuperando y se fue reinjertando, y durante un proceso de reconversión pues empezó a haber unas cantidades que se veía, esto está creciendo y no todos nos lo vamos a poder beber en Cambados, por más que los de Cambados le peguemos bien al albariño, ¿no? Entonces esto tiene proyección, y estos señores dijeron, solos individualmente no vamos a sacar todo el provecho que pudiéramos a esta maravilla que tenemos, y entonces decidieron agruparse en una cooperativa. Es cierto que había perfiles de profesionales libres, había gente que se dedicaba a otras profesiones y que tenían, bueno, pues una visión del potencial, y que no tenían una dependencia exclusiva de lo que es la viña y lo que es el vino. Entonces, bueno, pues tenían una mentalidad más abierta, desde el nombre, Martín Codas, de ponerle el nombre de un trovador del siglo XIII, cuando en aquel momento todo el mundo lo que hacía era poner nombres de condes, marqueses, castillos, chateaux, pazos y demás, porque tenía un carácter aspiracional. El vino lo que querías parecía que querías poner en tu mesa, cuando abrías una botella, que querías poner al marqués, o que querías sentirte en el castillo, en el pazo, ¿no? Que querías estar con gente importante y presumías de conocer a esa gente, ¿no? Y de repente ellos no, dicen, vamos a poner el nombre de un trovador. O sea, ya demostraban una inquietud cultural que nosotros, desde luego, fuimos muy respetuosos hasta el día de hoy. Toda nuestra promoción la hacemos en torno a la cultura, y creando un personaje, que es Martín Codas, que claro, nosotros no podíamos crear un personaje, es muy fácil en unas bodegas, pues que sea la familia Torres, la familia Chivite, la familia González Díaz, y entonces que, bueno, su personalidad se vaya recogiendo en la manera, en ese vino, y que la manera de hacer las cosas, lo que ellos hagan, por la cultura, por la sostenibilidad, se recoja en ese personaje,
que es el apellido familiar, ¿no? En nuestro caso no podíamos hacer eso, porque siendo cooperativa, ¿qué haces? El presidente, han pasado 4 o 5 presidentes, el del director, bueno, está hoy, mañana no está, 21 de los socios, los demás se van a celar y va a haber la revolución ya. Y entonces crearon ese personaje que después nosotros fuimos llenando de contenido, ese Martín Codas que fuimos llenando, ya partíamos de una base de las cantigas de Martín Codas, la primera poesía con notación en galaico-portugués, con notación musical, caramba, ya tienes rato, ya tienes mucho. Y eso lo fuimos rellenando con el premio de poesía en lengua galega, lo fuimos rellenando con el grupo de música antigua, etcétera, etcétera, creando un personaje con una personalidad que en el mundo del vino es muy importante tener que es lo que ve la gente, lo que ves es el personaje Martín Codas, no nos ve a ninguno de nosotros, ¿no? Bueno, esos señores tuvieron también en la parte empresarial una visión que fue solos no vamos a poder, vamos a crear una cooperativa, pero además nosotros sabemos mucho de hacer vino, pero y además necesitamos fuerza, necesitamos capital, vamos a buscarlo. Y buscaron a la Xunta de Galicia, que también tuvo la visión de que para desarrollar un negocio hacía falta una locomotora, y entonces invirtió y fue socio de Martín Codas, la Xunta de Galicia directamente, de aquellas de inversiones directas, e indirectamente a través de una sociedad de capital riesgo, lo que hoy sería Ser Galicia, de aquella Sodiga. Y entonces Sodiga participó en el Consejo, puso dinero y durante 10 años fue socio de Martín Codas, y lo que es más importante, se sentaba en el Consejo de Administración durante aquellos 10 primeros años. Entonces inculcaron a los miembros del Consejo de Administración, llamado Consejo Rector en la cooperativa, inculcaron lo que son las funciones directivas, es decir, la planificación, por supuesto, el plan estratégico, por supuesto, la dotación de recursos, la dotación de personal, la profesionalización, las inversiones y, por supuesto, el control, porque tienen que responder ante el resto de los socios, pero no ser ejecutivos en la toma de decisiones de todos los días, de a quién se vende, de cómo se compran los corchos, todas esas cosas, no son de ellos, esos son profesionales de la comercialización, de la gestión, de la ecología, etc., ¿no? Y eso yo creo que fue lo que marcó la diferencia. Ellos se marcharon, pero desde aquella Consejo de Administración, Consejo Rector, pues quedó con esas ideas bien claras. Se fueron. Hasta aquel momento se llamaba Bodegas Martín Codas y se sigue llamando Bodegas Martín Codas Sociedad Anónima. Era Viticultores Martín Codas Sociedad Cooperativa, que participaba en una sociedad con otros 2 socios, Sodiga y la Xunta. Entonces, Bodegas Martín Codas Sociedad Anónima tenía 3 socios. Se fueron los otros 2 y se quedó un socio único, la cooperativa. Podríamos haber hecho desaparecer el nombre en ese momento de Bodegas Martín Codas Sociedad Anónima, ya no tenía sentido, con quedarnos ya solo con la cooperativa, pero siendo realistas, la cooperativa en aquel entonces y aún hoy no está vista como elaboradora de buenos vinos. Bueno, pues por la historia, por lo que sea, por prejuicios, también por ese carácter aspiracional, nosotros somos más los de la boina, y eso no vende tanto en tu mesa cuando un restaurante como tener a un marqués o tener a un señor importante, ¿no? Y entonces decidimos dejarlo como Bodegas Martín Codas Sociedad Anónima hasta el día de hoy. Y ahora es cuando empezamos a hablar de cooperativa. Decimos ahora nosotros, entre nosotros decimos, ahora hemos salido del armario, porque ahora sí que cuando le contamos a la gente que nosotros somos los productores, que nosotros somos cooperativa, que nosotros nos preocupamos del medio ambiente, que nosotros queremos dejar nuestra tierra en mejores condiciones que le heredamos de nuestros hijos, y por lo tanto que nadie nos hable ahora de sostenibilidad y medio ambiente porque lo llevamos en el ADN. En todas esas cosas hoy venden. Cuando las cuentas en cualquier lugar del mundo y cuando hablas de una empresa colaborativa, de una economía de base social, todas esas cosas sin intermediarios, nosotros hacemos el vino y lo ponemos en tu mesa. Tú dices, es que en el mundo del vino hay una cosa muy triste que es, hasta ahora, ahora afortunadamente está cambiando, que es, te crees que el vino más caro es el mejor. Y muchas empresas, muchas bodegas han hecho esa política de poner el precio muy caro para venderlo muy bien, y lo vendían muy bien. Normalmente esas bodegas no suelen estar después en catas ciegas, porque a lo mejor se les ve el plumero, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre una relación de una calidad-precio, yo creo que muy buena. ¿Por qué? Porque Bodegas Martín Codas nunca repartió a dividendos. Lo único que queremos nosotros, los socios de la cooperativa, es vender bien nuestra uva y cobrarla bien. La cobramos mejor que nadie. Mejor que nadie. Todos estos años el mercado está a 1,20, 1,40, yo lo estuve cobrando a 2 euros. Y no soy el mejor, porque lo cobramos en función de la calidad. Hay socios que la cobran a 2,50, 2,60, otros a 1,50. Es decir, tenemos un sistema que es
cada viticultor tiene que ser el gestor de su explotación y el que mejor lo hace, más cobra. Le damos todos los medios, toda la formación, toda la información. Tenemos un equipo de técnicos de campo, de ingenieros, que te van a asesorar, a decir cómo tienes que dar cursos de poda. Hoy están en un curso en Zaragoza con 2 autobuses de socios para ver allí maquinaria nueva. Lo que haga falta. Tenemos toda la información climática, de enfermedades, te analizamos el suelo, lo que tú quieras. Pero las decisiones las tomas tú. De cómo podes, cómo dar. Nosotros no somos tus tutores. Tú tienes que tomar tus decisiones. Incluso la vendimia. Cuando nosotros empezamos, llega septiembre, vemos un momento en el cual es lógico empezar a vendimiar. Y puede haber algunas uvas que puedan ser vendimiadas. Pongamos el 12, el 15 o el 20 de septiembre. Y ese día decimos, abrimos la puerta. Y tú tomas la decisión. Como si fuera tu bodega, como si fueras a hacer el vino para ti. Claro, normalmente en las cooperativas y en las bodegas lo que hacen es lo metes rápido para que después los enólogos hagan buen vino, si pueden, pero yo me quito el problema de encima. Si vienen los típicos temporales de septiembre, pues yo ya me desentiendo, ya me estoy en mi casa, ya la uva está en la bodega. Lo que queremos todos los viticultores es ese día en el que vas con el ramo, con el último tractor que llevas el ramo a la bodega, y ese día es una felicidad tremenda. Estás agotado, pero estás feliz porque por fin tienes el trabajo de tus 9 meses, lo tienes por fin en la bodega, ¿no? Claro, nosotros decimos, no, empieza y acaba cuando tú quieras. Y entonces están esperando, claro, no están esperando tener la uva madura ellos, están esperando tener la uva más madura que sus vecinos. Porque lo que hacemos es calculamos la media, y es como una campana de Gauss con una concentración en torno, pongamos este año pasado, los 12,80, 12 grados, 8, esa concentración de azúcar transformada en alcohol, que sería 12,8 para que todos lo entendamos, y ellos lo entiendan. Ellos están mirando por su viña con el refractómetro y están comprobando que efectivamente ya está en 12 grados. Ya está bien, podría llevarla a la bodega. Ah, sí, pero están comiendo en casa y no hay ruido de tractores. Los vecinos no han empezado todavía. Y entonces a lo mejor ellos tienen más grado. Y después vamos a poner el precio, vamos a poner los 2 euros para los 12,80. Entonces el de 12 grados va a cobrar pues 1,50 o 1,60. O sea, estamos incentivando un clima competitivo como hay en la empresa misma, como la vida misma. El círculo de la vida. Es decir, claro, y ellos están esperando y mirando el tiempo y arriesgando y dicen, oye, viene un temporal. Bueno, pero la semana que viene la borrasca está por allí, aún está por las Azores, vamos a ver si aguanta este anticiclón unos días más o no, o deciden meterla. Pero es una decisión que tienen que tomar. Y yo creo que esas son de las cosas que han contribuido a esta evolución. Un grupo formado en el 2022 por 6 centros de producción propios, presente en 4 zonas productoras de España, 388 viticultores vinculados a socios. Realmente somos 275 socios. Lo que pasa es que hay comunidades de bienes, es decir, cuando ahora un padre deja la herencia a sus hijos, a sus 3 hijos, 2 hijos, los 4, no queremos 4 socios más, porque si no llegaríamos a ser una asamblea 1000 socios con el interés económico de los 270 actuales. Entonces lo que hemos hecho es cerrar la puerta. Concretamente la hemos cerrado el día que yo entré de socio. Ese día por la tarde convoqué al Consejo Rector y le dije, hay que cerrar las puertas. Y dije, ¿cómo? Pues si acabas de entrar esta mañana. Y dije, pues por eso. Pues por eso. Hay que cerrarla porque esto es un negocio. Y entonces, bueno, el diferencial. Si tenemos 10 kilos por hectárea, si el mercado está cobrando 1,40 €, nosotros cobramos a 2 euros, 60 céntimos por 10.000 kilos son 6.000 euros. Si aquí cuesta entrar 18.000 euros, pues en 3 años, solo con el diferencial, recupero la inversión. Es decir, me interesa entrar. Vamos a tener un aluvión. Y vamos a tener un aluvión de oportunistas que tuvieron 10 años, o 12 años, o 20 años en aquel momento, como 15 años, como para haberse hecho socios de la cooperativa. Y no, vendían la uva a otras bodegas. ¿Qué pasa? Que las otras bodegas hicieron sus plantaciones y cuando ya tenían su uva, ya nos llamaban en agosto. Ya nos llamaban a preguntar por la uva. Son ellos los que tenían que preocuparse de venderla. Y a veces llevaban los sustos de llegar a septiembre y no tener la uva vendida. Y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces llamaban a la puerta de la bodega de la cooperativa y decían, oye, ¿y qué es esto de la cooperativa? ¿Cómo hay que hacer para hacerse socios? ¿No? Y nos encontramos que los últimos que habían entrado, y no hablo de mí, que yo estaba allí, pero los últimos que habían entrado, realmente sus preocupaciones no eran las inversiones, no era la rentabilidad, no era el tener una marca fuerte a futuro, sino que eran cosas, pues bueno, como quiero cobrar el máximo precio y págamelo pronto, o cuando llegaba la fiesta de la vendimia, decían que eran los que más se quejaban siempre, de que las nécoras eran más grandes el año pasado. ¿Qué pasa? Las cosas no van bien. Este año la comida fue una mierda, ¿no? Entonces no tenían visión empresarial. Y por eso fuimos
dijimos, no nos conviene que llegue un momento que haya 1000 socios y que 600 sean de estos nuevos que entran ahora por una oportunidad. Y cerramos la puerta, ¿no? Entonces, desde aquel momento, pues lo que decidimos fue, o sea, esa familia lo que hace es crear una comunidad de bienes, pero solo hay un representante en la cooperativa que se arreglen entre los hermanos, ¿sí? Y después lo que creamos fue la figura de colaboradores, es decir, gente que vino después, viticultores que vinieron, tenemos contratos a 3 años o 5 años, les damos toda la formación, toda la información, todo lo que necesiten, pero no participan en la asamblea y evidentemente no cobran el mismo precio que los socios porque no han puesto capital. Pero están felices y están contentos. Superficie de 375 hectáreas en la actualidad y hemos pasado de esos 85.000 litros, que son unos 100.000 kilos o 110.000 kilos, 120.000 kilos, el primer año a 7 millones de kilos de uva. Del 85 aquí, ¿no? ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Cómo hemos llegado a esta estructura? Una sociedad de viticultores que tiene el 100% de una sociedad anónima unipersonal, que tiene estas sociedades, Viñas Adegas Galegas, donde hacemos Don Pedro de Soutomayor, el Pazo de Almuíña, que decía Chema, Servicios Agrarios, una empresa que creamos para garantizar la continuidad, para que aquellos socios mayores que sus hijos estaban trabajando fuera o que no querían saber nada con la viña, no abandonaran la viña. ¿Sí? Y entonces nosotros sí la cuidamos, te hacemos todo, desde podarla, dar los tratamientos, hasta vendimiar, si quisieras. Vendimiar preferimos que sean ellos, pero todo lo que ellos quieran. Y nos ha permitido tener una infraestructura de tractores y de personal y de equipos de trabajo de la viña que hoy tenemos garantizado que cualquier viticultor, aunque no pueda cuidar la viña, pueda seguir con su negocio y con la viña de su familia durante el tiempo que quiera, ¿no? Determinados viñedos en Monterrey y Terras do Cigarrón, una sociedad en la que tenemos el 60%, el 40% de otra cooperativa en Terras do Cigarrón, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Estos son los últimos años y veamos aquí, por ejemplo, cómo hemos pasado estos dos últimos años terribles, ¿no? El 2019 estábamos creciendo y creciendo bien. En el 2015 teníamos un plan estratégico que habíamos dicho que queríamos llegar al 2020 y facturar 28 millones y nunca nos imaginamos en aquel 2015 que en el 2020 fuéramos a tener un examen, una reválida como la que tuvimos con una pandemia como la que nos imaginamos. Mes de marzo empieza ese año donde nosotros decimos, ánimo, estamos en 27 millones, estamos en 26 millones en el 2019, vamos a llegar a los 28 millones. Y al cabo de 2 meses, 3 meses, en marzo, pandemia. Todos nuestros clientes, la hostelería cerrada, los supermercados abiertos, pero los supermercados las primeras semanas nos devolvieron toda la mercancía, los camiones. Al cabo de 2 semanas nos llaman otra vez y nos dicen, oye, ese camión que te devolví, ¿nos lo puedes mandar? Ya estamos a finales de marzo, primeros de abril. Y decimos, sí, pero no entendemos nada, ¿qué pasa? ¿Por qué nos lo devolvisteis? Y dice, pues porque de aquella estábamos preocupadísimos con el papel higiénico. Y entonces toda la logística estaba en suministrar papel higiénico. Pero ahora no sabemos qué pasa, que todo el mundo viene al supermercado a comprar vino. Y necesitamos vino, pues mandarlo. Y eso lo vemos aquí. Fijaros, llegamos al 2020 y hemos facturado los 28 millones. Aquí faltan algunas de las sociedades, esto es Bodegas Martín Codas y Adegas Galegas, 28 millones de euros. Y llegó el 2021 y 32 millones de euros, ¿no? Aunque no se ve muy bien, el amarillo grande, el amarillo verdoso, es Rías Baixas, pero fijaros cómo hay otros que están creciendo, como es el naranja, que es Monterrey, ¿sí? Y el verde de abajo, que es Alma Atlántica. Hablaremos ahora de ello. Pero lo que es también y más importante tal vez son los canales de distribución, y aquí venimos a hablar de estas cosas, ¿no? Como es la exportación. En la parte de arriba la vemos cómo se ha mantenido durante estos años, incluso en el 2020, y crece en el 2020, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que en exportación todos los países durante la pandemia estuvieron consumiendo vino igual? No, todos no. Pero el hecho de tener muy diversificado el mercado y tener 50 mercados, 50 países, hubo algunos que se bloquearon totalmente, algunos temporalmente, como pudo ser Panamá, que durante años, 2 meses, estuvo cerrado, otros que México, que sufrió muchísimo y que no llevaba vino ninguno, y sin embargo otros que llevaban y que llevaban más que nunca. Concretamente Estados Unidos nos sorprendió desde el primer momento. Nosotros vendemos mucho en Estados Unidos, ¿no? Como el vino que te encontraste. Y estábamos preocupados, ¿no? Y le preguntábamos a nuestro importador, que es la primera bodega del mundo, Galo,
es potentísimo y además trabaja mucho con centros de investigación, la universidad y demás. Es una maravilla trabajar con ellos, ¿no? Y hablábamos con ellos y les preguntábamos en el mes de marzo o abril, les decíamos, estamos preocupados porque vemos que en Estados Unidos pues que está muriendo mucha gente también con esto de la pandemia, qué pasa y demás y tal, ¿no? Y esto lo cuento aquí, no lo contéis fuera, pero con esa mentalidad del americano fría y calculadora nos dice, no os preocupéis. ¿Cómo que no nos preocupemos? Y dice, esos que están muriendo no son clientes de Martín Codas. Tal cual, ¿eh? Esos no son clientes de Martín Codas. El cliente de Martín Codas está en su casa, está comiendo buena comida, bebiendo buenos vinos y nosotros se los llevamos, y toda la cadena de distribución se los lleva a su casa y están a bueno. Bueno, crecíamos años buenos en Estados Unidos a ritmos del 4 y del 5%, durante estos 2 últimos años, primeros de pandemia, crecimos a ritmos del 20 y tantos %, ¿sí? En Estados Unidos. Ellos nos explicaban también, y ocurrió mucho como en España, y es, el miedo te lleva a agarrarte a marcas reconocidas, a marcas que te den seguridad. Y eso lo notamos también en España y por eso crecimos mucho, ¿no? También querían probar vinos, estaban en su casa y tenían más tiempo para decir, pues quiero probar cosas de otro mundo, de Europa, quiero probar cosas españolas, quiero probar... Y entonces todas esas cosas hicieron que nosotros en exportación creciéramos y creciéramos más que nunca, ¿no? Está claro en azul. ¿Qué es azul? La hostelería, ¿eh? Y ahí en el 2020 nos pegamos el batacazo, de 9 millones bajamos a 7, 2 millones. Es que muchos meses tuvimos a todos nuestros clientes cerrados y nosotros dándoles, bueno, pues mucho cariño y dándoles pañuelos para que lloraran, pero poco más podíamos hacer. Sí que los estuvimos apoyando, los apoyamos hasta financieramente, ¿no? Y la alimentación, lo que decía, de repente la alimentación en verde, de repente lo que habíamos perdido en los restaurantes lo recuperamos en la alimentación. Fijaos, crecemos de 7.700.000 a 10.600.000, 700. O sea, 3 millones. Crecimos más que lo que habíamos perdido en hostelería. Porque en el supermercado, los que estábamos en casa queríamos buenos vinos, buenas marcas, marcas reconocidas. Y además, en ese momento teníamos mucha competencia, porque nos lo decían los jefes de compra de las principales cadenas. Decían, aquellas bodegas que decían que no querían vender en el supermercado, ahora llaman pidiéndonos, por favor, que les compremos el vino. Y es más, nos lo regalan, ¿eh? Porque también va por barrios, ¿eh? Pero aquí, en España, decir que vendo en un supermercado, a algunos les parece peyorativo, a algunas bodegas. Sin embargo, los ves después en los supermercados de todo el mundo. En Estados Unidos, como no vendas en el supermercado, en Alemania, los mejores vinos se venden. Y hoy aquí, ¿no? Encontramos un Vega Sicilia, lo encontramos en Carrefour, pero que de todos modos sigue habiendo sus prejuicios. Pero a nosotros nos ayudó mucho estar allí y tener una marca fuerte. Nos hizo crecer en alimentación y crecer en exportación. Y eso fue lo que nos hizo resilientes, ¿no? El poder tener el músculo suficiente como para soportar y como para salir encima airosos después de la pandemia, ¿no? ¿Y por qué también en alimentación? Pues porque habíamos innovado y habíamos hecho productos diferentes, productos singulares, productos como Alma Atlántica, productos que la gente no tenía tanto prejuicio y tanta seriedad a la hora de tomarse un vino, que también había momentos en los que querías tomarte un vino serio, pero había otros en los cuales lo que querías era un poco de alegría. Y lo que querías eran pues, vinos espumosos, vinos golosos, vinos dulces, como es Alma Atlántica, que es de Albariño, tiene la frescura, pero tiene azúcar residual elevado, es dulzón, es goloso, o de mencía, que te recuerda a gominolas, te recuerda a frutos rojos y demás, y entonces resultan vinos divertidos, que es lo que la gente quería en ese momento y quiere en estos momentos, ¿no? Exportamos a más de 50 países y desde el primer momento lo que tenemos es clarísimo, y yo cada vez que hay unas elecciones, cada 4 años, se lo digo al Consejo Rector, si queréis cambiar esto, lo cambiéis. Ahora, después, no, del resto del día a día nos ocupamos nosotros, ¿no? Y es, misión, garantizar la comercialización de toda la producción presente y futura. Ojo, aquí ya estamos hablando de futura, es decir, los socios han invertido en esta empresa y se han hecho socios de la cooperativa porque quieren que sus hijos, o sea, por supuesto, quiere que llegue agosto y tenerlo vendida, que llegue septiembre y se la recojan, ¿eh? Y no quieren tener preocupaciones de a quién vendérsela, pero quieren seguir plantando y saber que sus hijos tampoco van a tener problemas, ni sus nietos, ¿eh? Entonces estamos hablando de futuro. Esto para mí es muy importante, porque después cuando llego al consejo y les digo, tenemos que invertir tanto en una campaña publicitaria, ya nos preguntan, ¿y para qué?
porque aunque hoy lo tengamos todo vendido, tenemos que seguir invirtiendo para que la marca siga siendo fuerte. O cuando les digo, tenemos que meternos en un proyecto de investigación con la misión biológica de Galicia, que siempre son carísimos y gastan muchísimo dinero, no, lo invierten, pues ellos dicen, ¿y para qué necesitamos investigar más si ya tenemos un buen vino? Pues porque tú quieres que tus hijos, y para eso tenemos que hacer vinos dentro de 5 años y dentro de 10 años todavía mejores que los hacemos hoy y además ser más competitivos, ¿no? Entonces, esa es la importancia, teniendo para los socios, por supuesto, un precio de mercado y una rentabilidad sobre ese capital invertido que contribuye al bienestar y de los socios y de la comarca bajo un enfoque de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y una misión, hay que ser ambiciosos. Mantener y consolidar el liderazgo en Rías Baixas, hay que ser ambiciosos, ¿eh? Hace 20 años nosotros teníamos en Rías Baixas, pues éramos líderes cuando poníamos esto, pero los segundos estaban ahí soplándonos en la oreja. Nosotros facturábamos 10 millones y estaban en 8 millones, una cosa así, ¿no? Los segundos y los terceros, ¿no? Hoy en día nosotros estamos en 32, los 3 siguientes no llegan a la facturación que tenemos nosotros, sumando la de los 3 siguientes, ¿no? Nosotros nos hemos escapado muy arriba y los 3 siguientes, es decir, nosotros antes apareció una cifra ahí de exportación de 10 millones de euros, más o menos las cifras en el 21 es exportamos 10 millones, vendemos en alimentación 10 millones y en supermercados 10 millones. Fijaros después, que no lo dije, en hostelería. Fijaros en hostelería que después, como de repente, después de la pandemia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? El azul, que donde veníamos de 7.900.000, 8.900.000, bajamos a 7 millones y de repente en el 21 nos vamos a 10 millones. ¿Qué pasó en los restaurantes? Que de repente nos quedamos sin vino y nos compran más que nunca. Que el restaurante, primero, no tiene tiempo ni tonterías para andar diciendo tengo un vino de cosechero, un vino de una bodega pequeñita. Quiere marcas reconocidas que su cliente le dé, que al consumidor le dé sensación de seguridad, sensación de que los productos que tienes en tu carta son buenos, ¿sí? Y entonces las marcas, y no solo las nuestras, y estos son datos de la Federación Española del Vino y del Observatorio Español del Mercado del Vino, las marcas reconocidas en los restaurantes venden más que nunca. Parece que hemos dicho tonterías las justas, ¿eh? Eso de vender una marca desconocida, porque además así, como no sé el precio, me dices tú, me cuentas una historia y me cuentas, no, es que es de un bodeguero que tiene pocas botellas y que no sé qué, ¿eh? Lo que es que le gana mucho dinero. El hostelero vende lo que quiere, ¿eh? Y le gana mucho dinero. Pero que en ese momento pues han cambiado el chip y dicen, lo que quiero son marcas reconocidas que me den seguridad, que el cliente no me va a protestar. Después también es cierto, nos han ayudado el código QR, ¿eh? El hecho de que tú en un código pues tengas una carta, es una carta normalmente reducida, ya no es aquel libro de muchos vinos que estás buscando, sino que es una marca reducida y eso hace que haya pocas marcas y reconocidas, ¿no? Entonces eso ha hecho que ahí creciéramos y que sigamos creciendo muchísimo en hostelería. Una misión, garantizar una visión, ¿eh? Mantener y consolidar el liderazgo en Rías Baixas y alcanzarlo entre los elaboradores de vino blanco de nacionales de calidad. Siempre, porque si estuviéramos mirando solos en Rías Baixas, si Rías Baixas no fuera muy bien, por bien que fuéramos nosotros, nos podríamos quedar tranquilos pensando que vamos muy bien, pero seríamos, bueno, pues eso, el menos malo de los malos, ¿no? Entonces tomamos referencias y todos los años miramos los indicadores de los principales. Una de las referencias es Alimarque, ¿no? Y Alimarque tenía el último Alimarque, nosotros estamos de número 47 en España, de más de 4.000 bodegas, 5.000 bodegas que hay en España, ¿no? O sea que estamos más que... Porque, claro, hablar de 32 millones puede parecer para otros negocios que han pasado por aquí, pues una facturación pequeña, ¿no? Pero en el mundo del vino, estando tan atomizado, pues esa sirva como referencia que nosotros estamos de número 47, pero ojo, dentro de esos 47 hay mucho granelista que no conocemos ni conocemos sus marcas, que vende vino en Francia, en Alemania, en Italia. Hay los grandes embotelladores de espumosos, como pueden ser Codorniu, Freixenet, las grandes del vino, como puede ser García Carrión, Félix Solís y demás y tal, pero si nos quedáramos solo con elaboradores mayoritariamente de vino blanco, estaríamos de número 3. Y si miramos en ese listado de Alimarket, por los mismos datos de Alimarket, veríamos que durante el año 2020 solo hemos crecido 7, ¿no? Y de los que hemos crecido, solo hemos ganado más dinero que los años anteriores 3 bodegas en España. Entonces, esos indicadores a nosotros nos sirven para decir,
no lo estamos haciendo mal, ¿no? Y vamos por el buen camino, ¿no? Es que no basta con mirarte al espejo y verte tú, sino que tienes que tomar ciertos indicadores como son estas referencias mediante la diferenciación por calidad, y vuelvo otra vez a lo mismo, ya no le tengo que explicar a mi consejo cómo tenemos que invertir o no. Diferenciación por calidad requiere inversión en investigación, en innovación y en creación de marca, ¿no? En aquel plan, y estos son datos del plan 2000-2005, hablábamos de diversificación, aún no había pasado nada, ¿eh? Estábamos con que España va bien, antes de la crisis del 2007, pero nosotros ya decíamos, ojo, diversificación de la producción, no basta con tener solo un albariño. Acabábamos de tener una cosecha del 98, Carmen, recordarás qué desastre, qué desastre. Nosotros pasamos de 1.600.000 kilos a 400.000 y nadie sabía explicar qué había pasado. Y de repente ya creciendo, con inversiones, con créditos, y de repente te encuentras que de 1.600.000 bajas a 400.000. Tuvimos que hacer un ERE, tuvimos que mandar a gente al paro durante una temporada, los mandamos a los comerciales, a nuestros importadores, para que no se nos fueran, se fueron a Londres, a Nueva York, para que estuvieran allí trabajando y que estuvieran aprendiendo, y entonces nos dimos cuenta de que no podíamos depender solo de una variedad y de un tipo de vino, y todo de Rías Baixas y todo del Samés. Había que tener distintos productos en distintas denominaciones. La comercialización también en distintos mercados, ¿no? Inversiones selectivas. No somos ricos de cuna, somos humildes viticultores y, bueno, agrupados conseguimos un capital, pero tampoco como para ir comprando de repente una bodega aquí o una bodega allá. En aquel momento, además, sí que nos venían con muchas ofertas y nos decían, oye, que estáis haciendo bien las cosas, incluso bancos, y nos decían, oye, si compráis hay una bodega en Rioja que tenemos en cartera que se vende, si la queréis la compramos y la compráis y podíamos ser socios, os lo financiamos, y nosotros nos reuníamos y alguno de aquellos viticultores del Consejo Rector, recuerdo en una de las reuniones que le tocaba estudiar las amenazas, y cuando nos reunimos en la mesa central, el padre de Saki, el modesto, el hombre del sombrero, y el muy sabio de estos sabios viticultores de toda la vida. Y cuando nos reunimos todos otra vez y dijimos, a ver, los de la mesa de amenazas, ¿qué habéis visto? Y dicen, pues posible crisis económica. Y nosotros nos reímos todos, ja, 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 pero ¿cómo que posible crisis económica si España va bien? En los años de España va bien, con lo bien que vamos. Y dice, sí, pero no me habéis preguntado el plazo. Entonces supongo que es a largo plazo, que es para siempre. Y como estáis hablando de inversiones importantes, yo ya tengo los años suficientes como para saber que tarde o temprano habrá una crisis económica. Todos nos quedamos fríos. Oye, estáis hablando de inversiones en Rioja, de inversiones en Monterrey, inversiones en... Eso son inversiones que nos vamos a endeudar durante 8 años, 10 años. Y durante 8 años o 10 años, ¿qué opináis? ¿Puede haber una crisis económica? Y ya todos nos quedamos callados y dijimos, pues es probable que sí. Fijaros lo que nos esperaba, Estábamos en el 2002, En el 2007, recordad lo que pasó. Pues nosotros, ¿qué hicimos? Dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo un Rioja. Era el cuarto más vendido en Estados Unidos. Pero con una bodega de allí, con una cooperativa de allí. En vez de haberle hecho caso al banco, lo que hicimos fue ir a Rioja, hablar con cooperativas y decirles, mira, sabemos el problema que tenéis. Y es que las marcas más conocidas de Rioja no tienen producción o tienen pequeña producción. Tienen una pequeña producción que es la que enseñan cuando viene alguien a visitarlos. Pero cuando necesitan vino van a comprarlo a la cooperativa. Y cuando no lo necesitan, os lo tragáis y tenéis que exportarlo a bajo precio. Pues nosotros tenemos una operación, vamos a vender en Estados Unidos Rioja, y lo que vamos a hacer es garantizarte que siempre lo vamos a comprar aquí. Es más, lo vamos a embotellar aquí, no vamos a poner embotelladora. Vas a poner tú una embotelladora. Y eso te va a permitir que tú empieces a hacer tu marca y a vender tu marca. Esto lo hicimos con una bodega, con una cooperativa de Uruñuela, que se llama Patrocinio, bodega cooperativa Patrocinio, que hacía 8 millones de kilos y lo vendía todo a granel, y hoy lo vende todo embotellado y con su marca. Y a nosotros nos fue muy bien también. Y durante la crisis dormimos muy tranquilos porque no habíamos hecho inversiones. Comíamos menos, podríamos haber ganado todo el dinero nosotros y no repartirlo con otra cooperativa, pero eso nos permitió dormir tranquilos e invertir en otras cosas. Entonces, esto lo decíamos en el 2000-2005, inversiones selectivas que no hipotequen nuestro futuro, buscando alianzas y joint venture, preferentemente con otras cooperativas. Y así fue como fuimos creciendo siempre
en otras denominaciones. Y el plan, los pilares estratégicos, desde hace mucho tiempo, en el centro, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, la innovación, la productividad y la competitividad. Porque antes en las bodegas no nos preocupábamos de la productividad, la competitividad y la eficiencia, ¿eh? Yo recuerdo que antes, y no hace mucho de esto, cuando alguien llegaba a la tienda y pedía un estuche de 3, y ponme una de Martín Codas, una de Organistron y una de Aguardiente de Hierbas. Vale, un momento, espera aquí. Iba una señora al almacén, cogía un estuche, volvía y decía, ay, el asa, está en el almacén de no sé qué. Iba por el asa, a por una botella, a por la otra botella, por otra botella. Cuando calculamos un día lo que nos costaba hacer aquel estuche, nos quedamos asustados, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta entonces no importaba. Porque cuando venía la gente después a la bodega, en el túnel aquel le decíamos, no, tenemos música clásica, porque es que esto, para las barricas que tenemos aquí, al vino le sienta fenomenal. Y la gente de verías que ponía cara y decía, ¡ay, qué interesante, qué bueno! Es decir, nos lo creíamos todo. Y los bodegueros además contamos unas historias muy bonitas, pero muchas de ellas exageraciones y mentiras, ¿eh? Hoy afortunadamente el consumidor, digo tonterías, las justas, no quiero más. Y cuando está dispuesto a gastarse €1 más en un vino, es porque realmente lo vale. Ya todas aquellas historias que contábamos ya no son. Entonces tenemos que pensar en productividad, competitividad y eficiencia. Pagar la uva más cara que nadie, la pagamos. De las uvas más caras de España, o sea, o la uva más cara de España, nadie compra 7 millones de kilos de uva al precio que las compramos nosotros. Eso nadie. Nadie. Puede haber que encuentres una bodega en Ribera de Duero que compre 20.000 kilos o 200.000 kilos y que compre por encima de los €2. Pero las cantidades que compramos nosotros y ese precio no los compra nadie. Ahora bien, la uva buena y cara. Por ella estamos dispuestos, si lo haces bien, a pagar todo lo que sea necesario. Pero tenemos ingenieros que hablan de logística, tenemos producción industrial, tenemos eficiencia en la distribución, y ahí nos ahorramos mucho dinero, que antes no lo hacíamos, ¿eh? Porque tenemos este pilar que antes en las bodegas no lo hacíamos. La imagen corporativa y la construcción de marca y el crecimiento y la diversificación. La sostenibilidad, por supuesto, la económica, es decir, la primera, la sostenibilidad económica. Si no ganamos dinero y si no hacemos que nuestro entorno gane dinero, el resto de la sostenibilidad son milongas, son cosas muy bonitas, pero no podemos hablar de otra sostenibilidad si el modelo como sociedad o como empresa no es sostenible económicamente. Todo lo demás además cuesta dinero, lo que nos vamos a encontrar. Por supuesto social, nosotros tenemos una base social, invertimos en nuestro entorno y es importante que, por eso hablábamos de la responsabilidad social corporativa en el enfoque aquel. Hace muchos años que nosotros salimos al mercado, recuerdo un año en el cual había muchísimo, de repente después de aquella cosecha malísima del 98 llegaron una cosecha abundantísima, creo que fue 2005, 2006, y los viticultores estaban preocupados porque iban a cobrar la uva a 60 céntimos, ¿no? Claro, nosotros no podíamos seguir pagándole a nuestros socios tanto si el mercado está aquí, porque somos buenos, pero no tanto. Entonces no seríamos competitivos y nos interesaba que el mercado subiera. ¿Qué hicimos? Salimos al mercado y esto está en Recortes de la Voz de Galicia, lo publicamos y dijimos, compramos uva, vamos a mirarla, que reúne las condiciones de calidad y la pagamos a 1,20. Recuerdo que esa misma mañana yo llegué a la bodega y había gente esperándome en la puerta de la bodega, viticultores, una señora mayor llorando, diciendo, era septiembre ya, y decía, por favor, cójame la uva. Leí el periódico y es que el bodeguero de toda la vida quiere abusar y este año, como hay mucha, me dice que ni me la va a coger, ¿no? Y nosotros lo que conseguimos fue que el precio medio subiera. De hecho, me llamó algún bodeguero, recuerdo un bodeguero que me llamó y me dijo, Juan, me has hecho perder 25 millones de pesetas. Claro, pesetas. 25 millones de pesetas. Y dije, no te he hecho perder nada. Tú querías ganar los apostadores, los viticultores, porque hay mucha cosecha, pero tú puedes defenderlo, como lo vamos a defender nosotros. Es decir, nosotros estamos mirando por nuestro entorno, y ya estoy hablando desde el plano más económico y más centrado en la uva, pero tenemos la Asociación de Mujeres Rurales de la comarca, creamos empresas en nuestro entorno, apoyamos a las iniciativas privadas, apoyamos a la cultura de nuestro entorno, generamos empleo en nuestro entorno. Cuando alquilamos un monte comunal le damos prioridad a los vecinos de esa zona para que trabajen con nosotros, etcétera, 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 ¿no? Y por supuesto lo medioambiental, lo que decía antes, ¿no? Nadie nos va a hablar a nosotros de
sostenibilidad medioambiental, ¿no? En la social también, por ejemplo, la recaudación de los xoves de codas es toda, que hablábamos antes de que están todas las entradas vendidas, ¿sí? Todo lo que recaudamos en las entradas es para ONGs. Y estamos hablando, la última entrega que hicimos fue de 75.000 euros y es todo para ONGs. En la innovación, como decía, esta es una de nuestra finca experimental, son 12 hectáreas en Meis, Esperra do Ouro, un monte comunal que tenemos alquilado. Aquí, si nos fijamos en la parte de arriba, aquello es una zona donde están todos los sistemas posibles de conducción, con todos los materiales. Esto surgió cuando yo me hice viticultor en el año 2000. Claro, como iba tan de ejecutivo y científico, preguntaba, oye, ¿cuál debe de ser el mejor sistema de conducción? ¿Parra o espaldera? ¿Y qué sistema debo de utilizar de marco de plantación? ¿Y qué materiales? ¿Y qué? Nadie me sabía responder. O sea, sí, en las tertulias de los bares decía, pues yo creo que mejor la parra si quieres cantidad, y si quieres sol y grado, pues la espaldera. Y no sé. Pero ¿tienes algún dato? ¿Tienes algún estudio? Y no había, ¿no? Entonces, nosotros decidimos poner ahí todos los sistemas de conducción posibles, todos los materiales, desde el hormigón. Si quieres granito, ya sabes, es como un escaparate. Si tú quieres los postes de granito, ya sabes lo que te van a costar y lo que te va a costar por hectárea y la uva que te va a dar, que es exactamente la misma que si el poste es de madera o de hormigón. Pero si quieres tener granito, pues tú mismo. Y así con todos los materiales, ¿no? Entonces, una finca experimental que nos ha hecho aprender mucho con proyectos como son los que aparecen aquí, o como son el Zenit Demeter, que fue uno de los proyectos más importantes que se hizo en el sector primario en cuanto a 24 millones de euros en cambio climático. Nosotros lideramos la línea de blancos y era bajo un supuesto, una hipótesis de cambio climático, es decir, de menos agua y más grados, más temperatura, cómo influiría en nuestra viña, ¿no? Y aprendimos muchísimas cosas del riego, aprendimos muchas cosas que hoy estamos aplicando, porque sea cambio climático, y de eso también hemos discutido Carmen y yo, me apasionan las discusiones de este tipo con alguien puramente científico que quiere la demostración científica como tiene que ser, ¿no? Y lo que muchos opinamos así a la ligera y enseguida. Pero bueno, hablando de sea cambio climático, sea un ciclo, hemos tenido años atrás, no este último año, donde teníamos en septiembre 30 y tantos grados y donde además teníamos veranos pues muy calurosos. Que lo que provocaba es que en el mes hemos vendimiado a finales de agosto, que eso nunca nos lo hubiéramos imaginado. Normalmente siempre vendimiábamos a finales de septiembre, primeros de octubre. Y tuvimos años recientemente que a finales de agosto. Y había muchos bodegueros y viticultores que decían, qué bien, porque así no tenemos los riesgos de septiembre. Y además tenemos mucho grado y tenemos mucho alcohol. Tenemos vinos con casi 14 grados, 13,70, 13,60, que para un blanco a mí me parece excesivo, ¿no? Y qué bien, qué bien. No, error, porque la viña la uva necesita su tiempo, y no solo consiste en que consigas mucho azúcar, tiene que ser también la madurez fenólica, y que vaya cogiendo sus aromas. Es cuando lo notas mucho en la pepita. Puede ser que tengas una uva muy amarilla, ya tostada por el sol, con una gran concentración de azúcar, pero sin embargo la pepita aún no maduró, ¿no? Seguramente que ese vino lo que consiga son aromas tropicales muy fuertes, pero no son albariño, y estamos perdiendo tipicidad. Entonces, por eso hemos aprendido técnicas de riego, nos hemos ido a zonas más altas, y bueno, muchas cosas, y nos estamos encontrando que hoy, pues zonas que antes eran menos propicias, el Salnés lo revolucionó los monjes de la Orden del Císter, ¿no? Desde el monasterio de Armenteira, y ellos lo que recogían eran las laderas de las montañas para la viña y la zona pegada a Lumia para la huerta, como es lógico. Después fuimos nosotros los que la ambición nos llevó a plantar hasta la orilla del río Umia, ¿no? Entonces, esa uva nosotros normalmente antes no la queríamos, porque tiene demasiado vigor, tiene demasiada hoja y la uva no madura. Curiosamente nos estamos encontrando que últimamente aquella que nosotros teníamos como buena, que era la de las zonas altas, los casteles, le da demasiado el sol, madura demasiado rápido, la hoja en el mes de agosto se cae, se pone amarilla y marrón y se cae, el sol le sigue dando en la uva, parece que está muy madura, pero lo que está es quemada por el sol, y sin embargo su proceso, su ciclo vegetativo se ha cortado antes del tiempo.
y da uvas muy tostadas y con mucho azúcar, pero realmente, auténticamente no están maduras, ¿no? Y sin embargo, las de las zonas más húmedas, esa hoja con esa humedad, pues aguanta más tiempo y entonces el ciclo se alarga y cuando llega a mediados de septiembre, pues está en su esplendor, ¿no? Bueno, hemos aprendido muchísimo con Misión Biológica, con centros de investigación, con las universidades y agrupado siempre con otras bodegas importantes de toda España, otras cooperativas vecinas nuestras. En Viñas Atlánticas fue además un paso importantísimo en digitalización. Cuando no se hablaba de digitalización hace 10 años, nuestros viticultores andan todos con la tablet y ya no solo es que metan allí sus tratamientos, sino que saben además, tienen un semáforo donde les dice la probabilidad de ocurrencia de determinadas enfermedades y entonces si tienen que tratar o no tienen que tratar. Tenemos conectado con Meteo Galicia y tenemos estaciones por todo el Sanés, estaciones meteorológicas, y entonces ya no solo es el Sanés, es en tu parroquia, dependiendo de la orientación que tenga o dependiendo de si está en una vaguada o está en una zona alta, el clima es distinto, ¿no? Y nosotros eso lo tiene nuestro viticultor en una tablet, con Meteo Galicia, que aquí nosotros apartamos las estaciones. Por poner algunos ejemplos, ¿no?, de innovación. Bien, como puede ser que lo que convirtió lo que era una debilidad, porque el minifundio en Galicia, estas son las pequeñas parcelas. Esta es la mía. Esta roja, verde y azul es mía, no, es de la iglesia. Se la tengo alquilada durante 25 años. Aquí está la bodega y el campo de fútbol, ¿no? Bueno, pues aquí vemos la dispersión que hay. Antes lo que ocurría es que metíamos la uva de todos los viñedos en la bodega y con distintos tipos de uva que iban al mismo depósito. Y entonces allí lo que había era una mezcla. Después los enólogos iban catando los depósitos y los iban clasificando. Y decían, en el depósito 327 hay más mineralidad y en este hay más tropicalidad. Y los iban tipificando. Y entonces después con eso componían sus vinos. Pero ya estaban condicionados a lo que hubiera. Nosotros lo que hicimos fue volar las viñas, bueno, primero hacer análisis del suelo, de las orientaciones, un análisis GIS, con todo mapeando todo el suelo, y después volamos las viñas y hacemos unas fotografías fotoespectrales que nos dan la densidad de la hoja y por tanto una correlación cómo va a estar de madura esa uva. Después de muchos ensayos llegamos a demostrar empíricamente que esa correlación existía. Y hoy lo que hacemos, bueno, el primer año hicimos esas fotografías de 3 maneras, con un satélite, con avioneta y con dron. El dron está bien para fincas pequeñas, pero para el minifundio y 2.400 parcelas que tenemos nosotros, pues es muy complicado, ¿no? Y pensábamos en el satélite en aquel entonces, aquellos satélites que costaban una fotografía 6.000 euros, y ¿qué pasa? Que aquí en Galicia te dan 3 oportunidades. Entonces pasa el primer día, hay una nube, no tienes foto, hay el segundo día, nube, y al tercer día dispara, sí o sí, porque te la tienen que cobrar. Entonces tienes una fotografía preciosa de una nube vista desde arriba, ¿no? Como cuando vas en el avión, pero te costó 6.000 euros. Hoy afortunadamente los satélites, microsatélites, hay pequeñas ahí, y además de muchísima precisión, pero de muchísima precisión, y estamos haciendo también con satélite, ¿no? Pero normalmente con dron en grandes parcelas y con avioneta. En definitiva, antes de la vendimia clasificamos y ya sabemos cómo va a ser cada uno de los tipos de uva. Cuando llega a la bodega la metemos en depósitos distintos. La roja, que es sobremadura, la azul, que es más verde, y la verde, que sería el grado intermedio, ¿no? Y entonces ya antes, cuando ya llega a la bodega, ya sabemos a qué depósito tiene que ir, y entonces lo que conseguimos es que los enólogos tengan una paleta de colores, nunca mejor dicho, con la que componer sus obras, yo hablo siempre, pienso en la pintura porque mi madre pintaba, ¿no? Y entonces la recuerdo con su paleta de colores. Y además recuerdo que me dijo algo que me quedó grabado siempre. Me dijo, yo creo que ella pintó para vigilar si yo estudiaba por las noches, ¿no? Entonces estaba allí en la cocina en Lugo y ella estaba allí pintando y yo estudiando y la veía. Y a veces veía que cuando pintaba acuarela, lo que iba a ser un bodegón, de repente lo cambiaba todo y terminaba siendo un paisaje, ¿no? Y cuando pintaba al óleo. Cuando pintaba acuarela, no, me decía, necesito concentración porque aquí una mala pincelada me puede arruinar la obra, ¿no? Y no hay arreglo posible. Tendría que arrancar, olvidar ese lienzo y empezar con otro nuevo.
Yo solo apliqué siempre a los vinos, ¿no? Para mí los blancos es así, los blancos no admiten, por eso no hubo grandes blancos hasta los años 90, hasta que hubo la tecnología del control de temperaturas, del acero inoxidable y demás, porque un error no admite cambio. En el tinto, los tintos ya son más modificables y permiten ese óleo, ¿no? Bueno, en definitiva, ahí los enólogos tienen esa paleta de colores que les permite después buscar más mineralidad, más tropicalidad, más lo que quieran cuando están buscando para componer sus distintos vinos. El del crecimiento y la diversificación, por supuesto, y aquí estamos en las distintas zonas. En Galicia estamos en la zona del Salnés con lo que es la bodega Martí Codas, con logística, el centro de logística, viticultores y una tienda agraria. En el sur tenemos adegas galegas en As Neves, donde hacemos Don Pedro de Sotomayor, tenemos viñedos en el Rosal. Realmente compramos adegas galegas sobre todo por los viñedos, 20 hectáreas en el Rosal, más otras 15 en el Condado, y después compramos el Pazo de Almoiña, no porque tuviéramos ambición de Pazo, que no es lo nuestro, pero que tenía 30 hectáreas de viñedo muy bonito, y compramos el. ¿Qué pasa? Teniendo el Pazo, después lo propio ya es, este es Vilar de Bos, después lo veremos, teniendo el Pazo, después ya era una pena no utilizarlo. Lo utilizábamos durante muchos años, hasta ahora lo estuvimos utilizando pues para nuestros clientes, para periodistas, y el año pasado, después lo íbamos a abrir para la pandemia, y el año pasado, con la pandemia nos lo impidió, y el año pasado, en el mes de julio, abrimos, y ahora acabamos de abrir la Semana Santa, otra vez tiene 10 habitaciones, es un hotel sencillo, un hotel, una casa de turismo rural. Lo bonito es la bodega o las experiencias que decía antes Chema, el pasearte por estas viñas, a mí me encanta, además está toda amurallada, vemos allí toda aquella muralla, y está toda cerrada, y además cada socalco hacia el río Miño, cada desnivel, tiene sus muros de granito, que es una preciosidad, y perderte por ellos, pues tienes unas vistas además de Portugal, unas vistas del Pazo, que es un auténtico regalo. Cuando estoy muy cargado, encambado, me digo, tengo que ir a vigilar las viñas a Argo, ¿no? Y voy para allí, doy un paseo por las viñas, me ayuda a pensar, y por debajo de la parra, como veis, y ya vengo nuevo, ¿no? En Argo. Decía el viñedo, después no lo voy a intentar ahora porque seguro que no sale. En Vilar de Bos, después si terminamos, si nos da tiempo, lo vemos. En Vilar de Bos, el mayor viñedo en una pieza en Galicia, 100 hectáreas en una pieza. Con Vilar de Bos es en Berín, Monterrey, y es Banco de Tierras de Galicia. Allí con la Xunta de Galicia llegamos a un acuerdo, y entonces aquí hay 200 propietarios, pequeños propietarios. Esto era una zona toda de incendios. Lo que veíamos cuando sale la zona de Berín ardiendo es Cualedro o Vilar de Bos. ¿Y qué pasa? Que son acacias arbóreas, pero arbóreas, cuando metimos los dúmperes, aquellas máquinas enormes de canteras, ni se veían debajo de lo que había aquí debajo de lo que son estas viñas, ¿no? Y lo que hicimos fue con la Xunta crear, el Banco de Tierras de Galicia, es decir, estas fincas las metéis en el Banco de Tierras de Galicia, hay una empresa que viene y que las va a explotar, paga una renta y vosotros cobráis una renta. Entonces los propietarios hoy cobran una renta, evitan tener que cuidarlas, nos están evitando incendios y que nos gastemos todos dinero público en apagar esos incendios, aunque sea de acacias, pero que después harán la televisión como si fueran siempre grandes bosques o grandes carballeiras, y no siempre, en este caso no lo eran, ¿no? Y hoy es 100 hectáreas, 2 balsas de agua, administrando el agua, 35 millones de litros, una y 15 millones otro, es decir, administramos el agua, que antes en Galicia no era necesario, ¿no? Porque llovía todo el año y teníamos agua abundante. Si nos fijamos, aún sigue siendo así cuando nosotros volamos y aterrizamos, cuando vamos de Madrid para abajo, hacia Levante o Andalucía, nos asomamos por la ventana y vemos balsas agrarias por todas partes, ¿no? Porque están acostumbrados a administrar el agua, la recogen cuando llueve para utilizarla después. En Galicia, cuando hacemos lo mismo, lo que vemos son piscinas en las urbanizaciones, pero eran balsas agrarias muy pocas, ¿no? Y sin embargo, nosotros nos está yendo fenomenal, porque además incluso en esas balsas después cargan los helicópteros cuando hay incendios en el entorno, ¿no? Y nosotros además así podemos regar la viña. La vendimiamos con vendimia mecánica, con unas máquinas muy sofisticadas, que además nos permiten vendimiar toda la noche. Por lo tanto, las temperaturas que hay allí en verano, en septiembre, son de 30 grados, y entonces sería una uva que llegaría ya refermentando a la bodega. Y de esta manera vendimiamos en frío por la noche hasta las 8 de la mañana, dejamos de vendimiar,
y ya dejamos que sean los viticultores tradicionales los que metan la uva en la bodega, ¿no? Pero durante el día, durante la noche, estamos 1 millón de kilos, 1 millón de botellas y creciendo. Plantamos ahora 50 hectáreas más y además ya con un proyecto de agricultura regenerativa muy bonito. Vamos a plantar también en Castrelo do Val, pegado a Berín. 50 hectáreas con castaños, con viñedo, con recuperación de agua, con animalitos por la viña y tal, un proyecto muy bonito. Y con la Xunta de Galicia estamos en Infesta recuperando como aldea modelo, un proyecto del Conselleiro de Aldeas Modelo y de polígonos de recuperación, la Ley de Recuperación de Tierras de Galicia, que nosotros apoyamos visceralmente, porque nos da muchísima pena cuando entras en Galicia y empiezas a ver monte abandonado y pensando cuando ves otras zonas productoras y dices, pero si nosotros tenemos mejores tierras, mejores orientaciones y lo tenemos descuidado, lo tenemos a monte, y después cuando tenemos incendios tenemos que rezar para que no entren ya las llamas por las ventanas de las casas, porque antiguamente había huertas, había prados y demás, pero ahora no, creció la maleza porque eso no hay huerta, no hay nada y hasta es un peligro, ¿no? Pero sobre todo porque es una infrautilización de lo que son nuestros recursos, ¿no? De lo que tenemos en Galicia, y por eso estamos ahí involucrados. Y las experiencias que decíamos, el enólogo por un día en el medio, imágenes del hotel, el enoturismo. Nosotros en el enoturismo lo que hacemos es basarnos mucho, no tenemos grandes casas ni grandes bodegas, ni tenemos arquitectos de renombre internacional, como estuvo de moda en España, contratar a grandes arquitectos internacionales para hacer obras faraónicas y que muchas veces no eran ni funcionales, y podría dar algunos nombres de bodegas donde han sufrido mucho con esos diseños, pero que sí que atraen mucho turismo. Nosotros no lo tenemos y no podemos, pero sí que nos dimos cuenta cuando nos asomamos allá arriba desde la vista que tenemos, de que tenemos muchos recursos alrededor, y que tenemos mucho, pues eso, las mariscadoras. Y cuando llevamos a gente, a turistas, a las mariscadoras de Cambados, además de ser divertidísimas, pues son faladeiras, te cuentan sus historias, te dejan meter el raño para sacar unas almejas y demás y tal, de verdad, es que vamos a buscar cosas lejísimas cuando a veces tenemos aquí experiencias que son inolvidables, y cuando viene gente de fuera, no digamos americanos o japoneses o demás y tal, es que se quedan enamorados, ¿no? del salmés y de las mariscadoras y demás, o cualquiera de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros eso, pues no queremos, precisamente no damos ni comidas en la bodega, porque tenemos maravillosos restaurantes en nuestro entorno y eso lo saben hacer ellos, Entonces que sí, que la gente venga a la bodega para ver la bodega como atractivo, pero que después que se vayan a comer a nuestros restaurantes. Cuando hacemos lo de los xoves de codas, nosotros todo lo que hacemos en la bodega, sean los xoves, las tardes do Atlántico, a las 10:30, como mucho, 10:10:30, cerramos las luces y se va todo el mundo. ¿Para qué? Para que vayan a cenar a los restaurantes de Cambados y de nuestro entorno. Son 400-450 personas que vienen de toda Galicia un jueves por la noche, y además de que si nosotros nos quedáramos no sabríamos atenderlos, habría mal ambiente ya, porque bueno, es música, es vino y demás. Entonces a las 10:10:30 cerramos y todo el mundo contento y la hostelería contenta. Les decía en un concierto de Silvio Pérez Cruz, creo que era, o de Pedro, y me decía, Yayo Laporta, nuestro estrella Michelin de Cambados, me decía un jueves, me tengo que marchar, que tengo el restaurante lleno, qué pena perderme parte del concierto. Y decía, pero lo tienes lleno, principios de julio y tal, qué suerte, qué bien. Y dice, Juan, los jueves ahora lo tengo siempre lleno. A ver cuándo, además de los xoves de codas, hacía los lunes de codas, los martes de codas y los miércoles de codas, ¿no? Bueno, pues todos felices, y él allí feliz y vendiendo nuestro vino, que es de lo que se trata. Mucha diversidad, muchos vinos, y eso hay que gestionarlo, ¿no? Con distintos tipos de vinos, como los vinos espumosos que hablábamos, vinos de distintas denominaciones, y ahí está realmente el reto, ¿no? En ser capaces de gestionar todas esas marcas para que sacar el máximo beneficio y que no perjudiquen las unas a las otras, ¿no? Segmentamos, tenemos estudios, y hoy tenemos datos y estudios. Esto es un pequeñísimo ejemplo de los estudios que tenemos por cada uno de los mercados del comportamiento del consumidor, y nos comportamos así, de verdad. A ver, no significa que una persona sea ocasional desinteresado y siempre ocasional desinteresado. Hay veces que se puede comportar como un experimentalista interesado, pero a nosotros esto nos ayuda mucho a ordenar las ideas. El ocasional desinteresado, desenfadado, no le importa
bebe vinos de baja graduación, Ana Atlántica, tiene 7 grados de alcohol, es dulce, es goloso, no tiene denominación de origen, pero a la gente le gusta y es feliz bebiendo ese vino. Pues ¿por qué no se lo vas a dar? O ahora está muy de moda los rosados. En mi época, beber rosados, como poco que no sabías de vinos, ¿no? Tenía que ser un tinto y en copa grande y así muy serio darle vueltas a la copa, ¿no? Y yo, mis hijos tienen 30 y tantos años, y bueno, siempre vivieron en el mundo del vino, y yo les pregunto, oye, ¿vosotros bebéis vinos? Si ellos me llaman, me piden, y cuando viajan, pues me dicen en qué vinos están bebiendo y dónde los están bebiendo, ¿no? Y les digo, oye, ¿y cuando salís con los amigos bebéis vinos? Y dicen, si lo pedimos nosotros, sí. ¿Cómo que si lo pedimos nosotros? Sí, porque ellos no se atreven. Entonces nos dicen, Álvaro, pide el vino, pide un vino tú. Y entonces yo lo pido y todos contentos y beben vino, vaya si lo piden. ¿Pero y eso? Y dice, pues papá, porque se lo habéis hecho muy difícil. Pues porque van con su novia o van con alguien de la empresa a un restaurante y sale un señor muy serio que le dice, ¿y los señores qué vino van a tomar? ¿No? Con un mandil negro, con perdón. Muy serio se le pone allí. ¿Y el señor qué vino va? Se dirigen a él, señor, ¿qué vino va a querer? ¿No? Pues no sé, un vino tinto y pongamos Rioja. Y lo va a querer de la Rioja Alta o la Rioja Baja. Rioja Alta. ¿Y lo va a querer crianza, reserva o gran reserva? Mire, póngame la cerveza. Ya está. Póngame la cerveza, no me haga más exámenes, porque después encima va a llegar con la botella, la va a descorchar, te va a dejar aquí el corcho muy importante para que tal, te da una copa, está mirándote así serio a ver qué dices con aquella copa, y tú dices, ¿y qué digo ahora? Si a lo mejor digo, sí, está bueno, y él me dice, burro, que tiene corcho, ¿no? Me está examinando. Y entonces lo hemos hecho tan difícil que la gente hoy, afortunadamente, los jóvenes, ya no tienen esos prejuicios y entonces tiene alternativas como decir, quiero un rosado. Y es más, póngale un cubito de hielo. ¿Y por qué no? Si lo que quieres es pasar una buena tarde, y además en estos momentos ha cambiado mucho las costumbres, ¿no? Y la pandemia ha acelerado ese cambio hacia... antes éramos más serios y sobre todo cuando salíamos, los jóvenes salían a beber, era beber en menos tiempo y más rápido. Y salían pues incluso de madrugada a beber rápido y... Ahora no. Ahora esos conceptos del tardeo, el terraceo, los chiringuitos, o sea, lo que queremos, han hecho crecer mucho este tipo de vinos, ha hecho crecer mucho el vermú, o sea, desde el momento terraza por la mañana, ya estamos con los amigos, después queremos, y los jóvenes quieren estar por la tarde, y quieren estar, pues bien, felices, con algo que no les emborrache, con algo que no les llene la tripa como la cerveza, pero que estén bien, a gusto y muchas horas disfrutando durante todo el día. No son impresiones, hay estudios muy serios que demuestran que esto es un fenómeno que está ocurriendo y que es verdad, ¿no? Que por eso estamos viendo incluso ginebras bajas en alcohol o sin alcohol, errores, porque estas compañías se han dado cuenta también de que eso de un gin tonic por la tarde ya no vale. La gente si quiere se toma un gin tonic quiere que sea de baja graduación y podérselo tomar tranquilo como aquí se toma una cerveza. Entonces, estas segmentaciones funcionan, este es el nuestro, el conservador, ocasiones especiales, prefiere no innovar, es fiel a la marca, y hacemos cosas para él. El experimentalista interesado, descubrir es su pasión, siempre está probando cosas nuevas, es poco fiel, es un consumidor social. Y después tenemos el wine lover, bueno, en casa le llamamos, entre nosotros le llamamos el repugnantillo. Este es el que sabe mucho de vinos y además tiene que hacerse notar, ¿no? Pero que para nosotros es muy importante, porque además sabe mucho de vinos realmente, ¿no? Y entonces necesitamos vinos para que siga siendo amigo de la bodega, y aunque haya vinos que a él le parezcan que ya son muy conocidos y siempre busca cosas innovadoras, nosotros tenemos que darle vinos realmente diferentes e innovadores para que nos siga comprando, ¿no? Y esta es una gama, por ejemplo, de las que hacemos para este tipo de consumidores, toda la gama, buscando vinos por el origen, como puede ser Arousa, que es una zona determinada, después nos lo explicarán fenomenal y voy a cortar ya para que tengan la oportunidad, o vinos que después hablaremos de ellos, por el modo de elaboración, por la vendimia, por el momento de vendimia, etcétera, etcétera, etcétera. Como es Galicia, que es un vendimia tardía. Y la imagen corporativa, para nosotros decíamos, y ya no repito más, os xorres de codas, alineados con aquel origen del poeta, del trovador, pero que es verdad, que aquello de ir con 20 personas en un monasterio, pues no vendía mucho vino. En el premio de poesía, nosotros con Galaxia estábamos encantados
Pero claro, ellos mismos admitían que la mayor venta de libros de poesía era la que nosotros hacíamos con cada premio, esas 500 unidades que les comprábamos, después vendían muy pocos más, ¿no? Entonces, seguimos conservando esa tradición, y esa tradición, ese arraigo cultural nos da la personalidad, ¿eh? Pero tenemos que buscar otros valores, otros palos más amplios y más universales de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por eso buscamos música, como los Xoves de Codas, buscando músicos de Galicia combinados con música de fuera, fusión, os Xoves de Codas, Uxía con De Pedro, buscando siempre la combinación, as tardes do Atlántico, es decir, apoyarnos en nuestra gastronomía. Son sesiones de 1 hora y media de duración con un chef, un cocinero emergente, con nuestros enólogos y con nuestro sumiller, haciendo combinaciones, haciendo maridajes, y resulta muy divertido. Es decir, apoyándonos en la gastronomía de Galicia, ¿no? As tardes do Atlántico y el Outono Codas Festival, música negra en Santiago, en octubre, noviembre, y los premios de la música de Galicia, que también estamos muy orgullosos de, cada año son más, 300 y pico candidatos de todos los estilos musicales, y se han convertido pues, en los premios de la música, que además nos satisface mucho cuando después en sus currículos, en las entrevistas, los ganadores siempre ganador del premio de música Martín Codas, ¿no? Y estamos muy satisfechos y nos ayuda a crear marca y a vender vino, que es para lo que estamos aquí. Cuando traemos a representaciones, a clientes de todo el mundo, lo que hacemos es sacar pecho con las cosas que tenemos en nuestro entorno, si las tenemos aquí, sacar pecho de nuestro entorno de viñedo, de nuestras rías, de nuestro Santiago, de nuestra cultura, de nuestra arquitectura, porque lo tenemos ahí, no necesitamos construir ni hacer nada nuevo, lo tenemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que queremos trasladar en cada botella de Martín Codas, que tenga, y por eso estas campañas de Fillo do Atlántico, porque creemos que esto nos caracteriza mucho y marca mucho nuestro carácter, ¿no? Todo lo que entraña el ser. Si tuviéramos la suerte, y este sí que lo voy a intentar, y podríamos incluso servir el primer vino, si no se nos va a hacer muy tarde, y el coloquio lo hacemos con una copa de vino en la mano. Si os parece bien, con una copa de vino en la mano, vamos a ir. Comienza a vender online con Shopify, la plataforma de e-commerce en la que confían más de 1 millón de... Siempre digo que el mar es como el padre de todo. Nunca hay que perderle el respeto. Es curioso, como algo con tanta fuerza, que puede deshacerse de ti tan rápido, transmita tanta calma. La calma en un mundo de locos. Un sitio que tienes aquí cerca, donde vas a escapar sin tener que ir a ninguna parte. Y no es el hecho de tenerlo justo delante, es saber que estará ahí al lado cuando lo necesite. Es como ese amigo que hace mucho que no ves, pero que sabes que sigue estando ahí, aún sin estar. Son esas olas, la sal de la vida en el aire. Si me lo quitaran, me estarían quitando todo. Y no es solo lo que pasa a mí, Yo creo que pasa con todas las cosas que le rodean. Los animales, las plantas, la tierra. Es contradictorio, ya sé, pero cuanto más me alejo de él, más siento que me ahogo. El mar es mi familia, es lo que soy, es lo que hago. Supongo que es la suerte que tengo de haber nacido, donde otros vienen a inspirarse. Pues yo creo que eso resume lo que nosotros pensamos, La suerte de haber nacido donde otros vienen a inspirarse. Y tenemos la suerte de vivir en una tierra que nos da unos vinos maravillosos y que los podemos llenar de un contenido de lo que es nuestra tierra y que hace que nos sintamos orgullosos. Muchas gracias. Vamos a...